Muy buenas a todos. 2 días nada más para que veamos lo que previsiblemente será el último gran duelo de la temporada entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar en los europeos que se están celebrando en Francia. Pero antes de eso tenemos una noticia bomba que ha saltado hoy, esta mañana. Cillian Wildebroeks se va al Movistar. El ciclista jovencísimo del equipo Visma renuncia a estar a la sombra de Jonas Vingegaard, de Simon Yates y de Matteo Jorgensen para poner rumbo al Movistar y rellenar así el hueco que tiene el equipo navarro de cara a pelear las grandes vueltas con un ciclista, eso sí, muy joven, insisto, que no creo que sea el próximo año donde tenga que dar ese paso al frente dentro de la estructura del equipo Movistar, pero que con este movimiento el conjunto español se asegura un proyecto de futuro, al igual que hizo Lidl Trek, por ejemplo, con la salida, con el movimiento de Juan Ayuso hacia su equipo desde el UAE. Dos movimientos de ciclistas jóvenes que buscan hacerse el hueco en el pelotón, más allá de, en el caso de Juan Ayuso, sí que la cantidad económica que le puede pagar Lidl Trek va a ser bastante considerable. No creo que el montante económico haya sido lo que haya motivado a Cillian Wildebroeks a moverse del Visma para irse precisamente al Movistar, que siempre está quejándose de la falta de presupuesto y de la diferencia en presupuestos con los grandes equipos. Por lo tanto, movimiento ambicioso por parte del corredor y movimiento atrevido por parte de Movistar, que piensa en futuro y que esperemos que le salga bien. Y ahora sí, vamos a presentar ese duelo entre Pogačar y Vingegaard, un duelo que se va a vivir, como digo, en Francia durante los europeos, en un circuito como casi todos los de las pruebas de un día, diseñado prácticamente a la medida de Tadej Pogačar, con un circuito no tan duro como el de Kigali. Se reducen casi 70 kilómetros la distancia en relación al Mundial que vimos el pasado domingo, solo, entre comillas, 203 kilómetros con 3.300 metros de desnivel y una parte que puede venir mejor a Jonas Vingegaard, no tan acostumbrado a esfuerzos explosivos en cotas cortas, y ahí va a tener una pequeña ventaja a la hora de igualar a lo mejor el rendimiento de Tadej, porque a lo largo del recorrido, como estáis viendo, tenemos tres subidas de entidad a San Román de Lerps, 6,8 kilómetros al 7,3%. Decimos que puede tener ventaja para igualar el favoritismo de Tadej, pero, como veis en el perfil, las subidas importantes, las subidas largas, esa de 6,8 kilómetros, se encuentra demasiado lejos del final, que no de la meta, porque es en un circuito. La prueba consta de dos circuitos. Al primero de ellos se le van a dar tres vueltas, que tienen el paso por el puerto exigente y el paso por Val d'Enfer, que es una cotita de 1,7 kilómetros, pero al 9,3%. Y en esta ocasión, este último repecho sí que se va a pasar todas las veces en todas las vueltas, independientemente si es el circuito largo o el circuito corto. Es decir, ahí la hipotética ventaja que haya podido arañar Vingegaard frente a Pogačar se va a ver difuminada, porque ahí el esloveno en esfuerzos de un día, en repechos, en cotas tan duras, es mejor. Vingegaard no se prodiga en carreras de un día, es más vueltómano, y esa explosividad la falta de esa explosividad puede que juegue mucho en su contra. Si hay un punto donde se le podría forzar a Tadej Pogačar es en las bajadas. En el pasado mundial, cuando el propio Pogačar atacó a 104 de meta y se fue con Juan Ayuso en el Monte Kigali, posteriormente en la bajada, Juan forzó intentando que Isaac del Toro no entrase por detrás, cosa que no sucedió. El ciclista mexicano consiguió entrar al grupito de dos, conformaron un trío que duró bien poco, ya sabéis, y ahí, en ese momento de tensión que propuso Juan Ayuso en el descenso y que salvó Isaac del Toro, Tadej Pogačar es cierto que
no sé si por no querer arriesgar de más, no era una bajada en principio muy mala, como vimos, pero no sé si por no querer arriesgar de más, sabiendo de la distancia que quedaba por delante y de la fortaleza que tenía en las piernas, fue más conservador, dejó a Juan sacar unos metros, tampoco fue nada del otro mundo, pero esto puede ser entendido por sus rivales, por su gran rival en estos europeos, como un síntoma de debilidad, porque aquí vas a tener que enfrentar tres bajadas relativamente largas, la de San Román de Lerps, y tenemos que ver cómo Jonas Vingegaard o el propio Juan Ayuso también, ¿por qué no? Pueden intentar forzar, ya que no puedes contra Pogačar para arriba, forzarle para abajo, intentar cortarle y que la carrera se le complique muy mucho al genio esloveno. Ahí va a tener que estar muy atento Juan, porque estoy convencido que Vingegaard, que es muy buen bajador, al igual que Juan, va a intentar por todos los medios romper a Tadej, además contando que Jonas Vingegaard tiene en su selección a otro de los mejores bajadores del mundo, como es Matt Pedersen. Es decir, va a ser una carrera la del domingo que se juegue no solo para arriba, sino que también para abajo. Vamos a ver si en ese duelo previsible que queda al alcance de muy pocos ciclistas dentro del pelotón, podemos colar a Juan Ayuso y, por qué no, a algún otro ciclista más, como Renko Benepul, que puedan darle más vistosidad y más emoción, si cabe, a una carrera ya de por sí emocionante cuando se trata de un solo día y tengamos en competencia a los dos mejores ciclistas del panorama actual, como son Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. La carrera se vende sola, el recorrido acompaña, los nombres acompañan y en este caso me atrevo a decir que el esfuerzo de los ciclistas va a acompañar también para que no sea una carrera, entre comillas, aburrida, porque por mucho que acompañe el recorrido y los nombres a priori acompañe también a dar un buen espectáculo, al final son las piernas de los ciclistas y la intención que tengan los propios ciclistas los que establecen que una carrera sea interesante o no. Podemos ver una carrera más parada sabiendo del potencial que tiene Tadej Pogačar en cualquier situación, o podemos vivir una carrera más loca intentando desarbolar para empezar a Eslovenia, dejar a Tadej Pogačar lo más solo posible y en esas bajadas que comentó, Matt Pedersen junto a su jefe, en principio jefe de filas, Jonas Vingegaard, pero que estarán los dos bastante a la par, se lancen como bestias en los descensos intentando forzar todo lo posible a Tadej Pogačar, cortarle aunque sea 10 segundos y darlo todo. Es una situación muy compleja porque lo normal es que, tal y como se ha demostrado en los últimos dos mundiales y en clásicas pretéritas como Strade Bianche, donde Tadej Pogačar arranca a 88 kilómetros de meta y se va solo, pues el rango que tiene de actuación Tadej Pogačar en estas carreras de un día es enorme. Te puede atacar desde que falten 100 kilómetros a meta o cuando falten 20 y el resultado prácticamente siempre ha sido el mismo, que es victoria de Pogačar, pero claro, ante eso te tienes que revelar y tienes que hacer la carrera aún más loca, si cabe, y que Pogačar no sepa por dónde le vas a atacar, y eso es lo que tiene que conseguir Jonas Vingegaard, que se preguntaba en alguna entrevista que hemos leído estos días qué tiene que hacer para ser como Tadej. No sabe todavía, pues tiene que ser eso, ser imprevisible. Porque lo que hace extraordinario a Tadej Pogačar es eso, que cuando nadie se piensa que va a atacar a 80 de meta, pues él te lo hace a 100 y deja a todo el mundo sin capacidad de reacción. Vamos a ver cómo se desenvuelve Vingegaard, como digo, en estas pruebas de un día, porque a mí personalmente me genera bastantes dudas por eso, por la inexperiencia en este tipo de carreras, donde tienes que saber colocarte en todo momento dentro del pelotón, tienes que saber estar bien posicionado. Para eso cuenta con Mads Pedersen, que tiene un máster en carreras de un día,
tiene un máster a pesar de no cosechar todas las victorias que él hubiese querido y que posiblemente se hubiese merecido en otro contexto del ciclismo, pero claro, a Matt Pedersen le toca enfrentarse a genios de este deporte como Matthew Van Der Poel, Tadej Pogačar, Wout van Aert, y así es muy difícil que aun teniendo las mejores piernas puedas ganar alguna carrera. El duelo para el domingo está servido y lo único que podemos pedir y que creo que al 90% vamos a tener es que sea una carrera igual de entretenida que la del pasado Mundial de Kigali. Te la contaremos aquí todo lo que pase en Encunetados. Hasta mañana.